Hola chicos, bienvenidos nuevamente a una clase virtual de física, de medicina. En esta ocasión vamos a continuar con la unidad 1 y los temas que vamos a desarrollar van a ser notación científica, ángulos y por último triángulos. Bien, comencemos entonces con la parte de notación científica. La notación científica es una herramienta y un recurso muy importante que nos va a permitir trabajar cuando tengamos números ya sean muy grandes o muy pequeños, siempre expresándolo como potencia en base 10. Ya vamos a ver qué significa eso de potencia en base 10. Ejemplos de números muy grandes que podemos utilizar con notación científica serían, por ejemplo, 1.245.000, 560.000, 19.200.023.000. Son ejemplos que estoy numerando acá. Podrían ser también números con que sean mayores que 10, ya son necesarios o se pueden trabajar con notación científica. Ejemplo de números muy pequeños tendríamos al 0,0003, 0,000203 y 0,0098. Esos serían ejemplos de números que podríamos trabajar utilizando esta herramienta de notación científica. Bien, acá ustedes en el apunte tienen este cuadro en donde le explica cómo expresar el número de notación científica y el signo que debe tener el exponente dependiendo del valor que tome A. Yo esto lo he tratado de explicar de otra manera, diferente a la que aparece en el apunte, para mí un poco más sencilla. Si no la entienden, bueno, por el grupo de WhatsApp me pueden consultar o se las puedo explicar de la forma que aparece en el apunte. Pero a mi parecer, de esta manera les va a resultar más sencillo porque no son tantos pasos que hay que seguir. Bien, vamos a empezar entonces a ver cómo se convierte un número a notación científica. Acá tenemos dos casos. Si el número que vamos a convertir es mayor a 1, vamos a tener que seguir un determinado procedimiento. Mientras que si el número que vamos a convertir es menor que 1, vamos a utilizar otro procedimiento distinto. Vamos a comenzar primero para todos aquellos números que sean mayores a 1. ¿Cómo lo vamos a expresar en notación científica? El primer paso que tenemos que hacer es partir de la coma que tiene el número y desplazarla hacia la izquierda hasta que el número ahora quede comprendido entre 1 y 9. En segundo lugar, vamos a colocar el número que hemos obtenido cuando ya hemos desplazado la coma y lo vamos a multiplicar por la base 10, 10 a la x, donde x es el exponente que acompaña al 10, va a representar el número de veces que se ha desplazado la coma. Vamos a hacer un ejemplo para que se entiendan bien estas dos reglas en el caso de números mayores a 1. Vamos a empezar con este número. Primero verificamos que sea mayor que 1, lo cual sí es mayor que 1. Tenemos 2.345.600. Este número es el que vamos a representar entonces como notación científica. Se verifica en primer lugar que el número es mayor que 1, por lo tanto podemos usar esta regla. Lo que vamos a hacer es ahora localizar la coma, la cual en este caso, si bien ustedes no ven la coma en el número, cuando no la vean, siempre se localiza en la parte final del último dígito. En este caso lo podríamos escribir 2.345.600,0. Recuerden que el 0 después de la coma no tiene ningún valor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, verificar el número que sea mayor que 1, ya está, y luego localizar la coma en caso de que no la tenga escrita el número. Generalmente eso cuando va a pasar cuando trabajemos con números enteros como estos. Entonces, localizamos la coma, ahí ponemos coma 0. Este número que hemos escrito sigue siendo exactamente igual al que nos habían dado. Lo único que hemos hecho es localizar la coma. ¿Qué hacemos a continuación? Vamos a desplazar la coma, como dice acá, desplazar hacia la izquierda hasta que este número quede comprendido entre 1 y 9. Entonces, vamos a desplazar la coma. Si la desplazo una posición hacia la izquierda, el número que me sigue quedando sigue siendo mayor que 9. No está comprendido entre 1 y 9. Entonces la vamos a desplazar de vuelta. Sigue siendo un número grande que no está comprendido entre 1 y 9. Seguimos desplazando. La seguimos desplazando hasta que llegamos a esta posición entre el 2 y el 3. Si yo pongo acá la coma entre el 2 y el 3, ahora el número que tengo va a ser 2,34560. El número que he obtenido ahora sí se encuentra comprendido entre 1 y 9. Entonces, una vez que hemos desplazado la coma hacia la izquierda
hasta que el número quedó comprendido entre 1,9. Acá lo he escrito de vuelta, este número que estaba acá lo he escrito de vuelta. Si ustedes se fijan, en rojo están los números que ha ido pasando la coma. Habíamos partido de este lugar. Este 0 no lo vamos a contar, porque como la coma se mueve hacia la izquierda, este 0 que está acá en rojo no es atravesado por la coma. Los únicos ceros que son atravesados por la coma son estos dos. Es por eso que acá tenemos dos ceros y no tres. Si ustedes se fijan, la cantidad de números que atravesó la coma son el 0 el 6, el 5, el 4 y el 3. ¿Para qué? Para que el número quedara comprendido entre 1 y 9. En este caso me quedó 2,345600. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar a la segunda regla. Se coloca el número obtenido y lo multiplicamos por 10 a la x, donde x representa el número de veces que se desplazó la coma. ¿Cuántas veces se desplazó? Y se habrá desplazado tantas veces como número ha pasado la coma. Pasó un número, 2, 3, 4, 5, 6. Se desplazó 6 posiciones desde este 0 hasta llegar a esta posición que está acá entre el 2 y el 3. Entonces, ¿cómo vamos a escribir el número de notación científica? Ponemos el número 2,34560 por 10 y en x ponemos la cantidad de lugares que se desplazó la coma, desde donde partió hasta donde llegó, que era hasta la posición comprendida entre el 2 y el 3. Entonces, ¿cómo queda el número? 2,3455600 por 10 a la 6. Y así quedaría expresado mi número en notación científica. Vamos con otro ejemplo. Tenemos el número 12.345,6. En este caso, no hace falta agregar la coma porque ya la podemos observar. Entonces, ¿qué hacemos? Partimos de donde está la coma. Como el número es mayor que 1, la vamos a desplazar hacia la izquierda, hacia esta posición. La vamos a ir moviendo hasta que el número que obtengamos quede comprendido entre 1 y 9. Entonces, si la desplazo una posición, el número que obtengo a la izquierda de la coma sigue siendo mayor que 9. Entonces, no está comprendido entre 1 y 9. La tengo que seguir moviendo. Si la desplazo de vuelta, obtendría el 123, que no está comprendido entre 1 y 9. La vuelvo a desplazar, 12, y la tengo que desplazar una última vez hasta que llegue a la posición comprendida entre el 1 y el 2. Yo ahí sí tendría que parar, porque el número que voy a obtener va a ser el 1,23456. Este número 1,23 sí se encuentra ya comprendido entre 1 y 9. Entonces ahí paro. Ya no sigo desplazando la coma hacia la derecha. Me fijo cuántas posiciones se desplazó la coma hacia la izquierda. En este caso se desplazó 1, 2, 3, 4, que son los números que yo he escrito en rojo. Como ven, el 6 no está escrito en rojo porque la coma nunca atravesó a ese número, ya que se encontraba en un principio hacia la derecha de la coma. Entonces, ¿cómo escribimos este número? 1,23456 por 10, y x, que está acá, se coloca a donde aparece la x, que era el número de veces que se desplazó la coma, que en este caso fueron 4. Entonces el número quedaría 1,23456 por 10 a la 4. ¿Para qué va a servir esto? Para convertir números mayores a 1 a notación científica. Luego vamos a ver el caso contrario, cuando tenemos un número en notación científica y lo queremos pasar a un número ordinario con el que usualmente trabajamos. Por ahora estamos viendo solamente el caso de pasar un número a notación científica. Ya vimos entonces qué es lo que hay que hacer cuando los números son mayores a 1. Ahora, ¿qué sucede cuando los números son menores a 1, perdón? Que es el tema que sigue. Para números menores a 1, partimos de la coma, igual que en el caso anterior, se parte de la coma, pero ojo, miren acá, se tiene que desplazar hacia la derecha la coma, hasta que el número quede comprendido entre 1 y 9. Luego se coloca el número obtenido y se lo multiplica por 10 a la menos x. Ahora en el exponente va a haber un número negativo, donde x también sigue representando el número de veces que se desplazó la coma. Acá tenemos un ejemplo. Ejemplo 0,00324. Si ustedes se fijan, este número es menor a 1. En este caso, como es menor a 1, vamos a desplazar la coma hacia la derecha hasta que mi número quede comprendido entre 1 y 9.
Si la desplazamos una posición me sigue quedando 0,00324. Tendría que desplazar la otra posición, ahí me quedaría 0,0324 y otra posición más, 0,324, otra más y recién ahí me quedaría 3,24. El número ahí sí quedaría comprendido entre 1 y 9. Entonces, la coma la tengo que desplazar hacia la derecha, porque es menor a 1 el número, hasta llegar al 3,2. Cuando llego ahí, corto, no sigo desplazando la coma hacia la derecha, ya que el número que obtuve se encuentra comprendido entre 1 y 9. Bien, acá están los pasos. Bueno, se verifica que el número es menor a 1, se localiza la coma, está acá, se desplaza la coma hacia la derecha hasta que el número quede comprendido entre 1 y 9. Entonces en rojo están las posiciones que se desplazó la coma hasta llegar a un número comprendido entre 1 y 9. Si ustedes se fijan, los ceros que se encuentran a la izquierda del 3 no tienen ningún valor, porque es lo mismo decir 0,003,24 que 3,24. Entonces, ¿cómo vamos a escribir este número? Vamos a poner directamente 3,24 sin considerar estos ceros. Ojo. Para no considerar estos ceros, todos los números que se tienen que encontrar a la izquierda del 3 deben ser ceros. ¿Por qué digo esto? Supongamos que acá hubiésemos tenido un 1 al principio. Ya el número, si acá hubiésemos tenido un 1, sería 10.003. No puedo eliminar estos ceros, porque estos ceros ya se encuentran comprendidos entre dos dígitos, entre dos números que son distintos de 0. Para yo poder eliminar todos estos ceros, los números que se tienen que encontrar a la izquierda del 3 deben ser todos ceros, sí o sí. Si hay uno de estos números que no es un 0, entonces no puedo eliminar todos esos números. Bien, se coloca el número obtenido, que es 3,24. Recuerden que estos ceros no tienen ningún valor. 003,24 es lo mismo que 3,24. Y se lo multiplica por 10 a la menos x, donde x era la cantidad de lugares que se desplazó la coma. En este caso, si contamos los números en rojos, que eran las posiciones que se fue moviendo la coma, tenemos 1, 2, 3, 4 posiciones que se movió hasta llegar a un número comprendido entre 1 y 9. Entonces ponemos por 10 a la menos 4. ¿Cómo quedaría el número? 3,24 por 10 a la menos 4. Y ahí terminaríamos. El exponente ya no está diciendo algo. Si el exponente es negativo, entonces el número que estamos expresando en notación científica es menor a 1. Cuando el exponente sea positivo, el número que vamos a estar expresando con notación científica va a ser mayor que 1. Acá tenemos otro ejemplo, menos 0,001342. ¿Qué vamos a hacer entonces? Nos fijamos, ¿el número es menor que 1? Sí. Entonces la coma la desplazamos hacia la derecha. Tantas posiciones hasta encontrar un número comprendido entre 1 y 9. Si la desplazamos una posición nos quedaría 0,013402. Sigue siendo un número que no está comprendido entre 1 y 9. Si la desplazamos de vuelta nos quedaría 0,13. Si la desplazamos una vez más nos quedaría 1,34. Y acá cortamos porque 1,34 se encuentra comprendido entre 1 y 9. Entonces, nos fijamos. ¿Cuántas posiciones desplazamos la coma? 3. Como todos los números que están acá son ceros, no hay ningún número que sea diferente de 0, lo podemos eliminar. ¿Cómo quedaría el número? Menos 1,3402 por 10 a la menos x, donde x representaba la cantidad de lugares que me moví. Como me moví 3 posiciones, acá ponemos menos 3. Y así quedaría en definitiva expresado mi número en notación científica, como 1,3402 por 10 a la menos 3. Recuerden eso del exponente del 10, cuando el número es menor a 1 y cuando es mayor a 1, porque ese signo lo dice todo. Si es negativo, quiere decir que el número que pasamos a notación científica era menor a 1. Si es positivo ese exponente, quiere decir que el número que pasamos a notación científica era mayor a 1. Bien, vamos ahora a ver el caso inverso. ¿Cómo convertir la notación científica de vuelta a los números con los que trabajamos nosotros habitualmente? Tenemos dos casos, cuando los exponentes son positivos y cuando los exponentes sean negativos. Si el exponente es positivo, se corre la coma hacia la derecha tantas veces como lo indica el exponente, completando con 0 luego de pasar el último número en caso de que haga falta. Vamos a ver un ejemplo. En este caso tenemos 2,34003 por 10 a la 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
Como este número, el exponente acá es positivo, la coma la vamos a desplazar hacia la derecha ahora. Ojo, no confundirse con el caso anterior en donde teníamos un número y lo queríamos pasar a notación científica. Acá tenemos el número ya en notación científica, si ustedes se fijan tenemos por 10 a la 3. Y lo queremos pasar a un número común y corriente. ¿Qué hacemos? Nos fijamos el exponente. Como es positivo, vamos a desplazar la coma ahora hacia la derecha. Tantas veces hacia la derecha como lo indica el exponente. En este caso sería 1, 2, 3. Entonces, entre estos dos ceros se debería colocar la coma, ya que se movió 3 posiciones. Entonces, ¿cómo nos quedaría el número? Nos quedaría 2340,03. Y ese sería el número expresado sin utilizar la notación científica. Ahora, si el exponente es negativo, se corre hacia la izquierda tantas veces como le indica el exponente, completando con ceros luego de pasar el último número. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Supongamos que tenemos esto, la frase final, ahora la van a entender mejor qué es lo que quiere decir, porque justamente acá apliqué un ejemplo en donde es necesario utilizar esta parte que hice completando con ceros luego de pasar el último número. Supongamos que tenemos este número, 6,742 por 10 a la menos 3. El exponente, como es negativo, ahora la coma la voy a mover hacia la izquierda. Si ustedes se fijan, cuando muevo una posición hacia la izquierda, ya me quedé sin números. Pasé del 6 y a la izquierda del 6 ya no hay más números. En realidad sí hay números. Esos números son los ceros. Entonces voy a ir agregando tantos ceros como posiciones tenga que seguir moviendo. Acá tendría que mover 3 posiciones. Moví una. Tengo que mover otra y otra más. Porque en total tengo que mover 3 posiciones. Entonces, 1, 2, 3. ¿Qué hago entonces con esas dos posiciones? Si no tengo número, los coloco poniendo 0 y 0. Vamos de vuelta. Estaba en 6,742 por 10 a la menos 3. Como es a la menos 3, me muevo hacia la izquierda 3 posiciones. 1, 2, 3. Esas dos posiciones que están acá son estos ceros que están acá. Y ahí corto la coma. Ese 0 que está hacia la izquierda lo tengo que poner porque los números siempre se expresan con un 0 detrás de la coma. Entonces me quedaría 0,06742. Y ese sería el número que me quedaría habiendo utilizado la notación científica. Veamos este otro caso. 1,234 por 10 a la menos 4. Como el exponente es negativo, tengo que mover la coma hacia la izquierda. Entonces, ¿cuántas posiciones? 4. Paso el 1, ya la moví una posición. Tengo que moverla 3 posiciones más. Como no tengo número, agrego 3 ceros, porque ya el último número lo pasé. Me tengo que seguir moviendo 3 posiciones, porque en total eran 4. 1, 2, 3, 4. Esas 3 posiciones, como no tienen número, le agrego 3 ceros. Completo los que faltan con ceros. Y ahí pongo la coma, y a la izquierda de la coma siempre el 0. Entonces, ahí están los 4 números que pasé, el 1 y los 3 ceros. Este 0 no es que lo haya pasado a la coma, se coloca porque no puedo poner un número, 001, 2, 3, 4. Siempre tiene que haber algo detrás de la coma. Un número. Cuando no hay ningún número se coloca un 0. Entonces, ¿cómo quedaría comprendido? Como 0,001234. Y ahí terminaría. Ahora ustedes se pueden preguntar, ¿para qué me sirve esto de utilizar notación científica? Si parece con la calculadora todo más sencillo, de hecho se la deja entender. Bueno, la ventaja es que cuando saben ustedes trabajar con notación científica, la unidad que viene se le va a hacer mucho más sencilla, porque la tabla de prefijos que vamos a ver más adelante se basa fundamentalmente en esto, en lo que es notación científica. Y muchas veces es más rápido hacer el cálculo sabiendo las reglas de notación científica que utilizando la calculadora. Es más, de hecho muchas veces pueden llegar a cometer errores en la calculadora si no saben cómo poner el número en notación científica. Vamos a ver un ejemplo sencillo ahora de cuándo es útil la notación científica. Supongamos que tenemos que realizar esta operación sin utilizar calculadora. Tenemos que multiplicar 60.000 por 0,05 dividido 0,004. Parece un número bastante complejo para hacer mentalmente, sin calculadora. Sin embargo, si nos valemos de la notación científica, este cálculo se simplifica demasiado.
Lo primero que vamos a hacer es basar los tres números a notación científica. Recuerden este 60.000, que como no tiene coma, la tenemos que colocar en la parte última del número. Esto sería 60.000,0. Se puede escribir 60.000,0 o 60.000. Pero para pasar la notación científica es necesaria colocar la coma. Como este número es mayor que 1, para pasarlo a notación científica, la coma la tengo que mover hacia la izquierda. Vamos a ir a la diapositiva que lo decía. Acá está, para números mayores a 1, si lo quiero pasar a notación científica, tenía que desplazar la coma hacia la izquierda, hasta que el número me quedara comprendido entre 1 y 9. Entonces, hacemos eso, pasamos la coma hacia la izquierda hasta que el número me quede comprendido entre 1 y 9. Nos movemos una posición, dos posiciones, tres posiciones, 4 y ahí paramos. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? 6,000. No hace falta poner todos estos ceros porque son solamente ceros, así que ponemos directamente 6 por 10 a la 4. ¿Por qué por 10 a la 4? Porque me moví 4 posiciones. 1, 2, 3, 4. Y paro ahí porque el número me quedó comprendido entre 1 y 9. Entonces pongo 6 por 10 a la 4. Para números menores que 1, la coma la corría hacia la derecha. Entonces corro una posición, dos posiciones y otra posición más. Y ahí me quedaría 5. 1, 2, 3 posiciones tuve que correr. Paro ahí. La coma quedaría por delante del 5 porque 5 ya está comprendido entre 1 y 9. Y me fijo cuántas posiciones me moví. 1, 2, 3. Entonces esto me quedaría 5 por 10 a la menos 3. ¿Por qué no hace falta colocar estos ceros? Y porque el número me quedaría como 005 por 10 a la menos 3. Es lo mismo que poner 5 por 10 a la menos 3. Y por último, este número en realidad era 0,002 y acá yo le puse 0,04. Es por eso que acá ustedes ven un 2 y acá un 4. Ahí me he confundido, es un error de tipeo. Lo que hay que hacer es corregir esto y poner un 2. Entonces, si pasamos a notación científica, este sería 0,002. ¿Qué hacemos? Desplazamos la coma hacia la derecha por tratarse de un número menor a 1 hasta que quede comprendido entre 1 y 9. Nos movemos una posición, dos posiciones, tres posiciones, 4 y ahí paramos. Entonces me quedaría 2, recuerden que este era un 2, por 10 a la menos 4 porque me moví hacia la derecha. Como el número es menor a 1, recuerden, vamos a volver atrás. Como el número es menor a 1, se desplaza hacia la derecha y el exponente era negativo. Entonces, ¿cómo me quedan los números? Así. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar los números comunes entre sí, multiplicar los números comunes entre sí y los exponentes por separado. Me quedaría 6 por 5, 6 por 5, divido 2. 6 por 5, ¿cuánto es? 30. Si lo divido entre 2, me queda 15. Estos exponentes, como tienen la misma base, 10 y 10, cuando se están multiplicando, recuerden que esto lo vimos ya en la clase 2 y 1 también, lo que se hace es suma de potencias de igual base. ¿Qué se hace? Se suman los exponentes. 4 más menos 3 me queda 1. Y este exponente, como se está dividiendo con este, acá me quedó un 1, porque sumé 4 menos 3, 1. Positivo, lo vamos a restar con el exponente de abajo. Me quedaría 1 menos menos 4. Por la regla de los signos, menos por menos me va a quedar más 4. Me quedaría 1 más 4 igual a 5. Entonces, en definitiva, ¿cómo me queda el número? Como 15 por 10 a la 5. Si este número yo lo quisiera expresar sin notación científica, colocaría la coma, pondría 15,0 y me movería 5 posiciones, como me lo indica el exponente, hacia la derecha. ¿Por qué hacia la derecha? Porque ahora quiero pasar este número que está en notación científica a un número común y corriente, que era esto que habíamos visto. Si el exponente es positivo, se corre la coma hacia la derecha. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a correr tantas posiciones la coma hacia la derecha. Como no tenemos ningún número hacia la derecha ya, completamos esas posiciones que se movió la coma con ceros. En definitiva, con 5 ceros, porque me habré movido 5 posiciones como lo indica la coma. Entonces, ¿cómo me quedaría el número? Como 1.500.000. Si ustedes lo hacen con la calculadora y verifican, le va a dar eso, 1.500.000. Bien, eso es una de las tantas aplicaciones que tiene la notación científica. Ya la vamos a ver más adelante, como les digo, en la unidad 2, que es magnitudes y unidades. Ahí la vamos a utilizar mucho en la parte de la tabla de prefijos. Bien. Vamos a pasar ahora a un tema
que son las reglas de redondeo, que seguro ustedes puede ser que ya lo hayan visto en el colegio, pero es importante repasarlo para que no tengan dudas en este tema, que dentro de todo es simple, pero que es importante tenerlo en cuenta. Dice, es primordial saber redondear los decimales de un resultado. ¿Cuáles van a ser los criterios a seguir? Si la primera cifra que se omite, es decir, la que no vamos a considerar en el redondeo, es menor que 5, se elimina sin más. Por ejemplo, si tuviéramos este número 3,673, lo tuviéramos que dejar con dos decimales, solamente con el 6 y el 7, me fijo, si la cifra que sigue después del 7 es menor que 5. ¿Es menor que 5? Sí, es el 3. Entonces, ¿qué se hace? Se elimina el 3 y queda como 3,67. Y ahí terminaría, con eso ya se redondearía. Dice, si la primera cifra eliminada es mayor o igual que 5, se aumenta en una unidad la última cifra retenida. Por ejemplo, supongamos que queremos redondear este número, 3,678. Nosotros queremos redondearlo hasta la segunda cifra, que sería hasta la centésima, hasta el 7 acá. Me fijo qué hay delante del 7. Como delante del 7 hay un 8, un número que es igual o mayor a 5, lo que hago es sumarle un dígito al 7. Entonces esto me quedaría 3,68. Y queda ahí ya redondeado a la segunda cifra. Entonces, vamos a repasar con estos ejemplos. Si siempre nosotros generalmente vamos a redondear hasta la centésima. La centésima es hasta la segunda posición después de la coma, hasta acá, donde está el 8. Entonces me fijo 1,38. Que hay delante del 8 un 1. Como 1 es menor a 5, entonces se deja como 1,38. 5,35. Lo vamos a redondear hasta la segunda cifra, hasta el 5. Me fijo que hay delante del 5. Es menor al 5, el número que tengo es 4, entonces se deja como 5,35 y se elimina estos números. Fijémonos en esta ahora, 2,387. Como delante del 8 tengo un número mayor a 5, entonces coloco 2,39. Si nos fijamos en esta, igual 5,746, como delante del 4, que es el último dígito que voy a conservar, porque habíamos dicho que iba a conservar solamente dos dígitos después de la coma, como este 6 es igual o mayor a 5, entonces el 4 le sumo un dígito y me queda 5,75. Si acá hubiese ido un 5, el 5, si acá hubiese estado, al 4 también se le suma un dígito, porque todos los números que sigan después del dígito que yo voy a redondear, si son iguales o mayores a 5, se le suma un dígito al último que retengo. Si acá tenía un 4, le voy a sumar un 1. Si acá tenía un 8 y acá tenía un 5, al 8 le voy a sumar un 1, porque el último dígito que yo retengo está acompañado delante suyo de un número que es igual o mayor a 5. Bien, siempre generalmente nosotros vamos a redondear hasta la centésima. ¿Qué es la centésima? Conservando solamente dos cifras después de la coma. Bien, acá tenemos otro ejemplo. Bueno, dice, si el resultado en la calculadora nos da 9,8735, nosotros lo que deberíamos hacer, si vamos a conservar solamente dos dígitos después de la coma, conservo el 7. Me fijo, ¿qué hay después del 7? ¿Qué número le sigue al 7? El 3. El 3, como es menor a 5, se deja así como está el número 9,87 y el 3,5 se elimina. Veamos este, 9,8754. Como vamos a conservar dos cifras, corto acá en el 7 y me fijo. ¿Qué le sigue al 7? Un 5. Como tengo un 5 después del 7, entonces al 7 le voy a sumar una unidad y esto va a quedar redondeado como 9,88. Bueno, esos serían entonces los ejemplos que vamos a utilizar a la hora de redondear. Si no se ha entendido, se lo explico en clase, algunos ejercicios, pero es bastante simple, es eso solamente. Y generalmente vamos a redondear, como les digo, conservando solamente dos dígitos después de la coma, o sea, hasta la centésima. Bien, vamos a empezar ahora con geometría, con la parte de ángulos. ¿Qué son los ángulos? Bien, es la parte de un plano que se encuentra contenido entre dos semirrectas. Estas serían unas semirrectas. Recuerden que las semirrectas tienen un origen, que sería este, y se prolongan de forma indefinida. La semirrecta tiene origen pero no tiene fin. Esta recta que está acá, nosotros por comodidad la hemos dibujado con una flechita. Esta flechita indica que el lado este del ángulo se sigue extendiendo de forma indefinida. Sin embargo, para no abarcar toda la diapositiva, la hemos cortado hasta acá. Entonces, un ángulo está formado
un ángulo está formado, perdón, por dos semirrectas que tienen un origen en común. El origen de ambas semirrectas coincide. Este origen se conoce con el nombre de vértice. Y cada una de las semirrectas que forman al ángulo se conoce como lados del ángulo. Y el ángulo sería toda la región que se encuentra abarcada entre estas dos semirrectas, que acá se encuentra coloreado de un color naranja amarillo. Entonces, repasemos de vuelta. Cada una de las semirrectas que forman al ángulo se denominan lados y el origen común a ambas semirrectas vértice. Bien. Vamos a ver entonces ahora su clasificación. Según su amplitud, los ángulos se clasifican en ángulo nulo, cuando los dos lados del ángulo coinciden, cuando no tiene ninguna abertura sería ángulo agudo. Un ángulo agudo es aquel que es menor a un recto o menor a un ángulo de 90 grados. Un ángulo recto, cuando las dos semirrectas que forman el ángulo, cuando los dos lados son perpendiculares, o sea, forman un ángulo de 90 grados. Obtuso, cuando el ángulo que forman, cuando los lados, digo, se forman un ángulo de mayor a 90, es obtuso pero menor a 180. O sea, el ángulo tiene que estar comprendido entre 90, ser mayor a 90 y menor a 180. No igual a 90, porque si es igual a 90 obtendríamos un ángulo recto. Ángulo llano, cuando los lados del ángulo son semirrectas opuestas, o sea, cuando el ángulo vale 180. Y ángulo pleno, cuando hemos dado un giro, una vuelta completa. Aquí le vamos a llamar ángulo cóncavo a todos los ángulos que sean mayores a 180, pero menores a 360. Mientras que todos los ángulos que sean menores a 180, que son todos estos, todos los ángulos que sean menores a 180 grados, lo vamos a llamar con el nombre de convexos. Bien. Esta clasificación, si bien es útil, es importante que la recuerden porque a veces es conveniente hablar con cierta propiedad a la hora de utilizar los ángulos. Otras de las clasificaciones que vamos a ver en cuanto a ángulos son ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice son aquellos pares de ángulos donde los lados de uno son semirrectas opuestas a los lados del otro. ¿Qué quiere decir esto? El lado de este triángulo que está acá y el lado de este ángulo, perdón, que está acá, se encuentran sobre la misma recta, si ustedes se fijan. Esta semirrecta sería opuesta a esta semirrecta que está acá, porque esta semirrecta se dirige hacia esta dirección, mientras que esta semirrecta se dirige hacia la dirección opuesta. Esta semirrecta, que formaría parte del ángulo alfa, es opuesta a esta semirrecta, que sería el lado del ángulo beta. Una de las características de los ángulos opuestos por el vértice es que siempre son iguales. Siempre son iguales. O sea, el ángulo beta que se forma siempre es igual al ángulo alfa. Entonces, ¿qué son los ángulos opuestos por el vértice? Son aquellos pares de ángulos. ¿Qué quiere decir pares? Que siempre un ángulo opuesto por el vértice son dos ángulos. Siempre va acompañado de una pareja de ángulos, como este que está acá, alfa y beta. Entonces, los ángulos opuestos por el vértice son pares de ángulos en donde los lados de uno son semirrectas opuestas a los lados del otro. La semirrecta opuesta de este lado sería esta que está acá, y la semirrecta opuesta de este lado del ángulo beta sería esta que está acá. Bien, ahora vamos a ver pareja de ángulos. ¿Cuándo se dicen que dos ángulos son complementarios? Dos ángulos se dice que son complementarios cuando tienen un lado en común. Fíjense, este ángulo beta tiene este lado y este lado, mientras que este ángulo alfa tiene este lado y este lado también. O sea, los ángulos complementarios comparten un lado en común y la suma de ambos da 90 grados. Cuando yo sumo este más este da 90 grados. Bien, ¿cuándo se dicen que dos ángulos son suplementarios? Cuando la suma de ambos, cuando la suma de alfa más beta da 180. Cuando se dice que son adyacentes, ojo, no confundirse suplementarios con adyacentes. Para que sean adyacentes tienen que ser suplementarios, o sea, beta más alfa tiene que dar 180 también, pero acá hay algo que
no los cumplen los suplementarios, que tengan un lado y un vértice en común. Si ustedes se fijan, el ángulo beta tiene este lado que es común también al ángulo alfa. Los dos comparten el mismo lado. Acá, si ustedes se fijan, no pasa eso. El ángulo alfa tiene este lado y este lado, mientras que el ángulo beta tiene este lado y este lado. No tienen ningún lado en común. En cambio, los adyacentes sí, tienen que tener sí o sí un lado en común y la suma de ambos tiene que dar 180. Cuando se dicen que dos ángulos son consecutivos, cuando tienen un vértice en común y un lado en común. Y acá, entre la suma de los ángulos, no se cumple ninguna propiedad. Para que sean consecutivos se tienen que cumplir solamente esas dos condiciones. O sea, tienen que tener un vértice y un lado en común. Cuando son adyacentes, podríamos decir que son adyacentes cuando son consecutivos, porque tienen un vértice y un lado en común, y además suplementarios, porque la suma de los dos da 180. Y cuando son complementarios, cuando son consecutivos, es decir, comparten un vértice y un lado, y su suma da 90. Recuerden eso entonces, chicos, que no es lo mismo suplementarios que adyacentes. Parecen que fueran sinónimos, pero no lo son. Bien, pasemos a la última clasificación de los ángulos. Acá nosotros tenemos dos rectas paralelas. Recuerden que las rectas paralelas son aquellas rectas que no se intersectan en ningún punto. Entonces tenemos dos rectas paralelas que son cortadas por una tercera recta. Esta recta le vamos a llamar recta transversal. Cuando dos rectas paralelas son cortadas por una recta transversal, se forman 8 ángulos. Acá tenemos dos ángulos, pero los otros ángulos que se forman serían los siguientes. Acá tenemos uno, alfa. Acá tenemos otro, acá tenemos otro, acá tenemos otro. Ahí ya habrían 4. Acá tenemos uno, acá tenemos otro, acá tenemos otro y acá tenemos otro. Estos ángulos van a recibir diferentes nombres de acuerdo en la posición que se encuentren entre estas dos paralelas. Los ángulos correspondientes son aquellos ángulos que se encuentran en el mismo semiplano respecto de la recta transversal. Esta era la recta transversal. Esta que está acá, la que corta las paralelas, se denomina recta transversal. Si ustedes se fijan, alfa y beta se encuentran en el mismo semiplano respecto de la recta transversal. O sea, se encuentran al mismo lado respecto de esta recta. Los dos se encuentran hacia la derecha. Eso quiere decir que se encuentran en el mismo semiplano. Alfa y beta, los dos se encuentran hacia el mismo lado respecto de la recta transversal. Pero uno de estos ángulos, para que sean correspondientes, uno de estos ángulos se tiene que encontrar por fuera de las paralelas y el otro se tiene que encontrar por dentro. Alfa se encuentra por fuera de este espacio comprendido entre las paralelas, mientras que beta se encuentra por dentro. Esos serían ángulos correspondientes. Otro ángulo correspondiente también sería este que está acá con este que está acá. Esos también serían correspondientes. ¿Cuáles son los ángulos alternos internos? Bien, para que sean ángulos... y otra característica importante. Los ángulos correspondientes siempre se verifica que son iguales. Cuando estas dos rectas obviamente son paralelas. Cuando los ángulos son alternos internos, cuando se encuentran en diferentes semiplanos respecto a la recta transversal. O sea, un ángulo se encuentra a la izquierda, que en este caso sería alfa, y el otro hacia la derecha. Eso es que se encuentran en diferentes semiplanos respecto de esta recta. Uno se encuentra a la izquierda y el otro a la derecha. Y ambos se encuentran comprendidos dentro de las dos paralelas. Alfa y beta se encuentran en el espacio comprendido entre las paralelas. A estos ángulos se les llaman alternos internos. Los alternos externos, igual, se encuentran en diferentes semiplanos. Este se encuentra en el semiplano derecho y este en el semiplano izquierdo, pero ahora estos ángulos se encuentran por fuera de las paralelas. No se encuentran en este espacio, sino por fuera. Este se encuentra acá y este se encuentra acá. Entonces tenemos dos tipos de alternos. Los alternos internos. Todos los alternos siempre se ubican en diferentes semiplanos respecto de la transversal. Pero tenemos los internos que se encuentran dentro de las paralelas y los externos que se encuentran por fuera de las paralelas. ¿Qué se sigue cumpliendo acá como propiedad que es importante? Que alfa es igual a beta, igual que acá y acá. Ahora vamos por último con los conjugados. Bueno, tenemos dos tipos de conjugados, los conjugados internos y los conjugados externos. Dos ángulos son conjugados internos cuando pertenecen al mismo semiplano, siendo ambos internos.
como en este caso alfa y beta pertenecen al mismo semiplano, los dos se encuentran hacia la derecha y los dos son internos porque se encuentran dentro de las paralelas. Alfa y beta se encuentran por dentro de las paralelas en este espacio. Y son conjugados externos cuando se encuentran en el mismo semiplano, en este caso los dos se encuentran hacia la derecha, y ambos son externos, se encuentran por fuera de las paralelas. ¿Qué se cumple en este caso? Que la suma de alfa más beta da 180 y que de alfa más beta acá también da 180. Ojo, no son los únicos conjugados internos que hay. Estos que están acá también serían internos porque se encontrarían en este caso en el semiplano izquierdo y ambos estarían dentro de las paralelas. Y estos no son los únicos externos, también tenemos este y este conjugado externo. Se encuentran en el semiplano izquierdo y por fuera de las paralelas. Tendríamos este y este entonces. Lo mismo con esto, con los alternos externos. Tenemos estos dos que se encuentran en diferentes semiplanos y por fuera de las paralelas, pero también tenemos este y este que se encuentran en diferentes semiplanos y por fuera de las paralelas. Vamos a ir haciendo algunos ejercicios de estos. No aparecen en el trabajo práctico ejercicios mucho de esto en el trabajo práctico 1 de herramientas matemáticas. Sin embargo, yo le voy a pasar una foto de otros libros para que ustedes vayan ejercitando esto porque es muy importante, ya que lo van a ver sobre todo en dinámica cuando tengan que trabajar en la parte de estática y tengan que localizar ángulos. Bien, vamos a pasar a los triángulos. Bien, el nombre le indica que es un triángulo. Un triángulo es una figura, tri viene de 3, que presenta 3 ángulos. Un triángulo es una figura geométrica formada por la intersección de 3 lados. Entonces, de acuerdo a los lados, los triángulos se van a clasificar en equiláteros. Un triángulo equilátero es aquel en el cual sus 3 lados son iguales. Isósceles, cuando tiene al menos 2 lados iguales, en este caso sería este que está acá y este que está acá. El lado desigual en los triángulos isósceles se los conoce como base, que sería este que está acá. Esas dos flechitas paralelas quiere decir que este lado sería el desigual. Y las que tienen la misma flechita, una y una, quiere decir que son los lados que son iguales. Y por último, el escaleno, que es aquel triángulo que está formado por 3 lados desiguales. En este caso, este lado, este y este no coinciden, no tienen la misma longitud, eso quiere decir. Bien, según sus ángulos se van a clasificar en acutángulo cuando todos los ángulos internos son aquellos ángulos que se encuentran dentro del triángulo. Los acutángulos, de acuerdo a su clasificación en ángulos, son aquellos que tienen todos sus ángulos internos agudos. Rectángulo es aquel triángulo que tiene un solo ángulo, recto. Los lados que forman parte del ángulo recto se denominan catetos. Y el lado que se opone al ángulo recto se denomina hipotenusa. Después vamos a ver un teorema muy importante que relaciona la hipotenusa con los catetos, que seguramente lo pueden haber visto en el colegio, que es el teorema de Pitágoras. Y por último tenemos los triángulos obtusángulos. Un triángulo obtusángulo es aquel que tiene un solo ángulo obtuso, un solo ángulo interior obtuso. ¿Qué quiere decir que sea obtuso? Que es mayor a 90 grados, pero menor a 180. Entonces, si repasamos los acutángulos, tienen sus 3 ángulos agudos. El triángulo rectángulo tiene uno de sus ángulos igual a 90 grados. Y el triángulo obtusángulo tiene un solo ángulo obtuso, un solo ángulo interior obtuso. Bien. Y por último, vamos a ver una propiedad muy importante de los triángulos, que es la suma de los ángulos interiores de un triángulo. En todo triángulo, sea este equilátero, escaleno o isósceles, o sea, tenga 3 lados iguales, 2 lados iguales o todos sus lados desiguales, siempre se cumple que cuando yo sumo los ángulos internos, alfa más beta más gamma, siempre me da igual a 180 grados, siempre, siempre, siempre. Y otra cosa importante, bueno, que no está acá, no aparece escrito, pero sí es importante, es que los ángulos externos serían los ángulos adyacentes a cada uno de estos ángulos interiores. Tenemos 2 ángulos externos para cada ángulo interno de un triángulo. En el caso de alfa tendríamos este, que sería adyacente a alfa. Recuerden que adyacente quiere decir que son consecutivos,
tienen un lado en común que sería este, y la suma de este más este me da 180. Y además tenemos este como ángulo externo. En C tendríamos este como ángulo externo, ya que tienen un lado en común y la suma de los dos da 180, pero también este. Tendrían este lado en común y la suma de gamma más este que está acá da 180. Bien, hay una segunda propiedad importante que no está escrita acá, que es la siguiente, que siempre un ángulo externo a un triángulo es igual a la suma de los internos no adyacentes. ¿Qué quiere decir esto? El ángulo externo de alfa, lo que vale este ángulo que está acá, siempre es igual a la suma de beta más gamma. Lo que vale este ángulo externo que está acá siempre es igual a la suma de los internos no adyacentes. Sería este ángulo que está acá igual a la suma de beta más alfa. Y en el caso de beta, el ángulo externo que tendríamos sería todo este que está acá. Todo este ángulo que está acá sería igual a la suma de alfa más gamma. Esta línea que está acá no le den tanta importancia, chicos, olvídenla. Porque las relaciones entre alfa prima, que es otro tipo de ángulo, no la vamos a ver porque no tienen utilidad, no nos sirven a la hora de resolver problemas. Bien, y por último, vamos a ver las propiedades que se cumplen en los triángulos isósceles y en los equiláteros. En primer lugar, en todo triángulo equilátero, recordemos que un triángulo equilátero es aquel que tiene sus tres lados iguales. Dice, además de ser sus tres lados iguales, también son iguales sus tres ángulos y por lo tanto miden 60 grados cada uno. Eso es así porque si los tres ángulos tienen que ser iguales y la suma de los tres tiene que dar igual a 180, la única opción que queda es que cada uno valga 60, ya que 60 más 60 más 60 da 180. Entonces, eso recuerden lo que es muy importante. En un triángulo equilátero, un triángulo que tiene sus tres lados iguales, también tiene sus tres ángulos iguales. Y cada uno de esos ángulos vale 60. Bien, respecto a los triángulos isósceles se cumple lo siguiente. Siempre tiene dos lados iguales y uno desigual. En este caso, los lados iguales serían estos. Y el desigual sería este que está acá. Tiene dos ángulos interiores iguales y uno desigual. Para saber cuáles son los ángulos interiores iguales es muy sencillo. Los ángulos interiores iguales son aquellos que se oponen a los lados iguales. Si yo tengo este lado, que está acá, que es igual a este lado, habíamos dicho que en este triángulo isósceles los lados iguales eran este y este. Me tengo que fijar qué ángulo, se opone a este lado, que sería este que está acá. Que se opone quiere decir que no forma parte de este lado. El ángulo este se opone a este lado porque este ángulo se construye sin la necesidad de este lado. Y este ángulo que está acá se opone a este lado, ya que este ángulo nunca utiliza como lado esta parte del triángulo. Entonces, los dos ángulos interiores que son iguales son los que se oponen a los lados iguales. Habíamos dicho que este y este eran los lados iguales. Este ángulo se opone a este lado, habíamos dicho, y este ángulo se opone a este lado. Como estos ángulos se están oponiendo a los lados que son iguales, entonces estos ángulos también tienen que ser iguales. Dicho de otra manera, a lados iguales se oponen ángulos iguales. Me tengo que fijar qué ángulo se le opone a este lado, es este. ¿Qué ángulo se le opone a este lado? Es este. Como estos dos lados son iguales, entonces los ángulos que se le oponen también tienen que ser iguales. Después, la altura correspondiente a la base desigual divide en dos partes iguales a dicha base. ¿Qué quiere decir esto? Si yo trazo la altura, recuerden que la altura es aquel segmento de recta que parte desde el vértice hasta, desde el vértice de uno de los triángulos, hasta el lado opuesto. Y lo corta de forma perpendicular. En este caso yo he trazado la altura, parte del vértice hacia el lado opuesto, cortándolo de manera perpendicular. Ese cuadrado que ustedes ven quiere decir que mide 90 grados. O sea, la altura corta al lado que se le opone al vértice de forma perpendicular. Acá dice que la altura correspondiente a la base desigual divide en dos partes iguales a dicha base. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo trazo la altura de mi base, voy a obtener dos segmentos que van a tener la misma longitud.
Esta altura es también bisectriz del ángulo desigual. Habíamos dicho que estos dos ángulos eran los ángulos que eran iguales, por lo tanto el ángulo desigual va a ser este que está acá. Me dice que esta altura, esta que está acá, es bisectriz del ángulo desigual. Bisectriz quiere decir que divide en dos partes iguales a este ángulo. ¿Qué quiere decir? Si este ángulo valía 40, cuando yo trace la altura, recuerden que la altura va siempre desde un vértice hasta el lado opuesto, cortándolo de forma perpendicular, o sea, en un ángulo de 90 grados. Cuando yo trace la altura, entonces, acá, este lado va a ser bisectriz de este ángulo que está acá. ¿Qué quiere decir que sea bisectriz? Que lo parte en dos ángulos iguales. Si este valía 80, ahora va a valer 40 este y 40 este que está acá. Bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Vamos a tratar esto de llevarlo a la práctica, de complementarlo en la práctica. Pueden ir haciendo ahora el ejercicio número 4 del trabajo práctico 1 de herramientas matemáticas, y yo le voy a pasar al grupo otros ejercicios que no aparecen en ese práctico para ejercitar esto último que hemos visto de geometría. Cualquier duda que tengan me van consultando por el grupo de WhatsApp. Nos estamos viendo, chicos. Hasta la próxima clase.